Fundamentos de lo formativo. La convivencia escolar no son las reglas, sino las competencias socioemocionales en la aplicación de las reglas. Definición de lo formativo. El adjetivo formativo o formativa viene del verbo formar. Formar significa estructurar, configurar, modelar o crear. Así, por ejemplo, en el hebreo la palabra formar significa amoldar, moldear o crear, haciendo referencia al alfarero, pues éste con sus manos da forma a las vasijas. Lo formativo en la escuela. Lo formativo en la escuela hace referencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje entre los agentes educativos y los estudiantes, con el objetivo de lograr aprendizajes de actitudes, conocimientos y habilidades. En el manual de convivencia se entenderá por formativo el desarrollo de competencias socioemocionales y cognitivas que le permitan al estudiante reflexionar sobre sus propios errores y la manera de aprender de ellos en forma significativa y profunda. Para que lo formativo sea efectivo, es necesario que nosotros los adultos del colegio presentemos algunas competencias socioemocionales esenciales para dicha labor, como lo son humildad, paciencia, asertividad, empatía, tolerancia, cariño. El antónimo de lo formativo es lo punitivo, y esto hace referencia al castigo. Castigar significa intencionar un dolor físico, psicológico o moral, con el objeto de hacer sentir mal al otro y a partir de ese malestar provocar un aprendizaje. Pero ¿qué pasa con un estudiante que ha recibido una enseñanza desde lo punitivo? ¿Qué siente el estudiante? Como el estudiante aún no ha desarrollado herramientas socioemocionales, se muestra desafiante ante la autoridad del profesor. Sin embargo, es solo una apariencia, pues bajo la piel siente vergüenza, rechazo, abandono, menoscabo, rabia y baja autoestima. ¿Qué pasa con una persona que recibe castigo en forma reiterativa? Para entender este proceso les presentamos el siguiente cuento llamado El elefante encadenado, cuyo autor es Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, era también el animal preferido de otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca solo era un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado a unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, padre, un tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó,
estiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes que hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Compartimos con ustedes una reflexión del cuento. Las estacas están en el inconsciente. Las estacas representan un miedo paralizante y castrador de nuestro desarrollo personal. Las estacas pueden ser palabras, pueden ser actos, pensamientos, omisiones o emociones. Y los invitamos a hacer la siguiente reflexión también. Piensa, ¿alguna vez, cuando fuiste niño, te invitamos a que recuerdes alguna situación en la escuela, en tu escuela, que algún profesor, alguna profesora, a través de la amenaza, el autoritarismo, la violencia física, verbal o psicológica, intentara enseñarte algún contenido o disciplinarte? ¿Te acuerdas cuál fue la emoción que te hacía sentir esa situación? ¿Lo que intentaban enseñarte, lo pudiste aprender bien? ¿Crees que es bueno ser temido para ser respetado? ¿Crees que el miedo es una emoción propicia para educar moralmente a los niños? Esta es una invitación a deconstruirse, una invitación a cuestionar, a dudar, a sospechar de nuestras creencias en referencia a lo que debe ser la disciplina y aplicación de normas en el colegio. En síntesis y en resumen, la escuela no es un circo donde se adiestran animales. No es una cárcel para el castigo mental o moral. Y tampoco es un regimiento en donde la cadena de mando sigue una obediencia incondicional. En síntesis, la escuela educa. Educar no es castigar. Castigar no es formar. Castigar es encadenar, someter y volver débil al otro. Es infundir miedo y dolor en los demás. Educar es formar, y formar no es otra cosa que ayudar a desarrollar la autonomía y la libertad de nuestros estudiantes. Ahora vamos a repasar la definición de lo formativo. Por una parte, el adjetivo formativo viene del verbo formar, y formar significa estructurar, configurar, modelar o crear. Lo formativo en la escuela hace referencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje, desde directivos, docentes, asistentes de la educación, inspectores, hacia estudiantes, con el objetivo de lograr aprendizajes, actitudes, conocimientos y habilidades. Algunas competencias socioemocionales del formador. Para que lo formativo sea efectivo, es necesario que los adultos del colegio presenten algunas competencias socioemocionales esenciales para dicha labor, como lo son la humildad, paciencia, asertividad, empatía, tolerancia y cariño.
Hemos llegado hasta el final de este video. Muchas gracias por verlo y les mandamos un gran abrazo a la distancia.